Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría teneros por aquí! Hoy, chicos y chicas, tengo un tema que honestamente me emociona muchísimo compartir con vosotros. Y es que, como habéis podido ver en el título, vamos a hablar de la increíble influencia de Can Yaman y de Method Demir en mi vida. Sí, habéis oído bien. Para muchos quizás sean solo actores de telenovelas turcas, pero para mí, y creo que para muchos de vosotros también, son mucho más que eso. Su trabajo, sus personajes, la historia que construyeron juntos, todo ha tenido un impacto que no esperaba. En este vídeo quiero compartir con vosotros cómo estos dos actores, a través de su talento y de la historia que nos contaron en Erkenci-Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocimos aquí, me han tocado la vida de una manera que no puedo explicar. Vamos a hablar de la trama, de los personajes, de cómo me enganché, de cómo su trabajo me inspiró, y por supuesto, de la química innegable que tenían en la pantalla. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo de Sanem y Can, y a explorar cómo su historia resonó tanto conmigo. Antes de que empecemos, y porque sé que muchos de vosotros sois nuevos por aquí, os quiero invitar a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Es totalmente gratis. Y así no os perderéis ninguno de los vídeos que subo sobre series, películas, actores, y todo lo que me apasiona. Ayudadme a crecer esta comunidad. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Todo comenzó como suele pasar, con una búsqueda en internet. Estaba buscando algo nuevo que ver, algo que me enganchara, y de repente me encontré con Erkenci-Kuş. La sinopsis me llamó la atención: una chica soñadora que trabaja en una agencia de publicidad y que se ve envuelta en una serie de situaciones divertidas y románticas. Me pareció ligero, entretenido, perfecto para desconectar. Y oh sorpresa, qué gran descubrimiento. Lo primero que me conquistó fue la historia en sí. La trama es sencilla, pero con giros inesperados. La química entre Can y Sanem es explosiva desde el primer momento. La forma en que se miran, la manera en que se entienden, incluso sin hablar, es algo que te atrapa y te hace querer saber más. La evolución de la relación entre Can y Sanem es hermosa de ver, con sus altibajos, sus momentos de alegría, sus conflictos. Es una historia que te hace reír, llorar y sobre todo, sentir. Y luego, por supuesto, están los personajes. Sanem, interpretada por Method Demir, es una chica vibrante e ingeniosa, con un corazón enorme y una valentía que te inspira. Es soñadora, sí, pero también es fuerte y decidida. La forma en que enfrenta los desafíos de la vida, su capacidad para amar y para perdonar, me conmovió muchísimo. Demet hizo un trabajo increíble, dotando a Sanem de una personalidad única y entrañable. Can, interpretado por Can Yaman, es un personaje que también tiene sus matices. Al principio puede parecer distante y frío, pero a medida que avanza la historia, vamos descubriendo su lado vulnerable, su bondad, su capacidad para amar. Can es un hombre que ha sufrido, que tiene miedos, pero que también es capaz de entregarse por completo a la persona que ama. La interpretación de Can Yaman es magistral, y consigue transmitir todas esas emociones con una naturalidad asombrosa. Pero no solo la historia y los personajes me engancharon. También fue la atmósfera de la serie, la música, los escenarios, todo contribuía a crear ese ambiente mágico y especial. Turquía, con sus paisajes, sus costumbres, su cultura, se convirtió en un personaje más de la serie, y me hizo querer viajar allí y vivir esa experiencia. La serie, como sabéis, fue un éxito rotundo, y no me extraña. Tocó el corazón de muchísimas personas en todo el mundo. Y aquí es donde entra la parte que más me interesa destacar: como Erkenci-Kuş y sus protagonistas, Can y Demet, cambiaron mi vida. La serie me impactó en varios aspectos. En primer lugar, me demostró la importancia de soñar. Sanem es una chica que persigue sus sueños con todas sus fuerzas, y eso me inspiró a hacer lo mismo. Me di cuenta de que a veces nos conformamos con lo que tenemos, sin atrevernos a ir por más. Y Erkenci-Kuş me recordó que la vida es corta, y que hay que luchar por lo que queremos. En segundo lugar, me enseñó el valor del amor. El amor verdadero, el amor que te acepta tal y como eres, el amor que te da fuerzas para superar cualquier obstáculo. La relación entre Can y Sanem me hizo creer en el amor, en esa conexión especial que te une a otra persona y que te hace sentir completo. Pero además de eso, Erkenci-Kuş también me aportó muchas risas y momentos de felicidad. En un momento en mi vida en que necesitaba un poco de alegría, la serie fue como un soplo de aire fresco. Los momentos cómicos, las situaciones disparatadas, los diálogos ingeniosos,
todo me hacía reír a carcajadas, y eso es algo que agradezco muchísimo. Y por último me permitió descubrir la cultura turca, en mundo nuevo y fascinante que no conocía. Me enamoré de sus paisajes, de su comida, de sus costumbres, y me dio muchísimas ganas de aprender más sobre este país. Pero ¿cómo influyeron directamente Can Yaman y Demet Özdemir en todo esto? Pues bien, su trabajo actoral, la pasión que transmiten, la forma en que se involucran con sus personajes, todo esto es admirable y ha influido en mi manera de ver el mundo del entretenimiento. Can Yaman, con su carisma y su dedicación, me enseñó la importancia de la disciplina y el trabajo duro. Su transformación física para algunos de sus papeles, su compromiso con la actuación, todo eso me inspiró a perseguir mis propios objetivos con más determinación. Y la forma en que interactúa con sus fans, su humildad, su cercanía, me demuestran que a pesar del éxito, sigue siendo una persona sencilla y accesible. Demet Özdemir, por su parte, me enseñó la importancia de la autenticidad y de ser uno mismo. Su naturalidad, su espontaneidad, su capacidad para conectar con el público, todo esto es un ejemplo a seguir. Su interpretación de Sanem, con todas sus virtudes y sus defectos, me demostró que ser imperfecto es lo más normal del mundo, y que lo importante es aceptarse y quererse a uno mismo. Además, la química entre Can y Demet, la complicidad que transmiten tanto en la pantalla como fuera de ella, me hizo creer en la magia del cine y de la televisión. La forma en que se complementan, la manera en que se apoyan, la pasión que sienten por su trabajo, todo esto es inspirador y demuestra que cuando hay conexión y talento, el resultado es siempre espectacular. Es importante resaltar que no estoy hablando de una simple afición por una serie. Lo que sentí fue algo más profundo. Fue una conexión emocional, una identificación con los personajes, una sensación de que la historia me estaba hablando directamente. Y eso, chicos y chicas, es algo que solo las grandes historias, contadas por grandes profesionales, pueden lograr. Y por supuesto, no puedo hablar de la influencia de Can Yaman y Demet Özdemir sin mencionar el impacto que han tenido en el mundo. Su trabajo ha traspasado fronteras, ha unido a personas de diferentes culturas y ha generado un movimiento de fans que es impresionante. Han demostrado que el arte puede ser un vehículo para la empatía, la comprensión y la conexión humana. En resumen, Erkenzikuş y sus protagonistas, Can Yaman y Demet Özdemir, han sido mucho más que una serie para mí. Han sido una fuente de inspiración, de alegría, de aprendizaje, de esperanza. Me han enseñado la importancia de soñar, de amar, de ser uno mismo y de perseguir nuestros objetivos con pasión y determinación. Han sido, en definitiva, un punto de inflexión en mi vida. Y hasta aquí llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado, y que hayáis disfrutado tanto como yo al hablar de este tema. Ahora, para resumir un poco, hemos hablado de cómo la serie Erkenzikuş me enganchó, de cómo la historia, los personajes, la atmósfera y los actores me impactaron. Hemos visto cómo la química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue esencial para el éxito y la influencia que tuvieron en mi vida. Y ahora, quiero saber qué pensáis vosotros. ¿Os gustó Erkenzikuş? ¿Os inspiraron Can y Demet? ¿Qué os pareció su trabajo? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me encantaría leer vuestras opiniones y debatir sobre este tema que tanto nos apasiona. Y por supuesto, no os olvidéis de darle a me gusta si os ha gustado el vídeo, de compartirlo con vuestros amigos y familiares, y de suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Ayudadme a crecer esta comunidad. Muchas gracias por ver este vídeo, y nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme a todos. Hola de nuevo, familia. Como veis, no me canso de hablar de Erkenzikuş y de sus protagonistas, Can Yaman y Demet Özdemir. Y es que a medida que pasa el tiempo y que veo la serie una y otra vez, descubro nuevos detalles, nuevas capas de significado, que me hacen querer profundizar aún más en esta historia y en la influencia que ha tenido en mi vida. Así que hoy, quiero extender un poco más este tema, y hablaros de otros aspectos que quizás, no mencioné en el primer vídeo, pero que son igualmente importantes. Uno de los aspectos que más me fascinó de Erkenzikuş fue la forma en que la serie abordó el tema de los sueños y las aspiraciones. Sanem, como ya dije, es una soñadora, una chica que tiene muy claro lo que quiere en la vida. No se conforma con una vida mediocre, con un trabajo que no le llena. Ella quiere escribir, quiere ser feliz, quiere amar. Y la serie nos muestra cómo persigue esos sueños con una determinación admirable, enfrentándose a obstáculos, a dudas, a miedos,
pero siempre con una sonrisa en la cara y con la esperanza en el corazón. Esta actitud de Sanem me inspiró muchísimo. Me hizo reflexionar sobre mis propios sueños, sobre lo que realmente quiero en la vida. Me di cuenta de que a veces nos dejamos llevar por la rutina, por las obligaciones, y olvidamos lo que nos hace realmente felices. Y Erkenci me recordó que es importante luchar por nuestros sueños, por pequeños que sean, porque son ellos los que le dan sentido a nuestra vida. Otro aspecto que me gustaría destacar es la importancia de la familia y de la amistad en la serie. Sanem tiene una familia muy unida, que la apoya incondicionalmente, a pesar de sus diferencias y de sus conflictos. Y tiene unos amigos maravillosos que la quieren, que la comprenden, y que siempre están ahí para ayudarla. Esta representación de la familia y de la amistad me conmovió profundamente. Me hizo valorar aún más a mis seres queridos, a las personas que me quieren y que me apoyan, a los que están siempre a mi lado, en los buenos y en los malos momentos. Erkenci me enseñó que al final, lo más importante es el amor, el cariño, la compañía de las personas que te hacen sentir bien. Y hablando de amor, no puedo dejar de mencionar la relación entre Can y Sanem. Ya hablé de la química innegable que tenían, pero quiero profundizar un poco más en la belleza de su historia de amor. Es un amor que nace de la admiración, del respeto, de la complicidad. Un amor que se construye poco a poco a través de miradas, de gestos, de palabras no dichas. Un amor que se enfrenta a obstáculos, a mentiras, a malentendidos, pero que siempre prevalece, porque es un amor verdadero, un amor que viene del corazón. La relación entre Can y Sanem me hizo creer en el amor romántico, en ese amor que te hace sentir vivo, que te da fuerzas, que te llena de alegría. Me hizo creer en la posibilidad de encontrar a esa persona especial, con la que compartir la vida, con la que reír, con la que llorar, con la que soñar. Pero Erkenci no solo me enseñó sobre el amor romántico. También me enseñó sobre el amor en general, sobre la importancia de amar y de ser amado, de querer y de ser querido. Me enseñó que el amor está en todas partes, en la familia, en los amigos, en la pareja, en uno mismo. Y que el amor es lo que da sentido a la vida. Otro aspecto que me impactó de la serie fue la forma en que abordó el tema de la superación personal. Can, como ya dije, es un personaje que ha sufrido, que tiene miedos, que tiene heridas. Pero a lo largo de la serie vemos cómo va superando sus miedos, cómo va sanando sus heridas, cómo va creciendo como persona. Esta evolución de Can me inspiró mucho. Me demostró que es posible superar cualquier obstáculo, que es posible sanar las heridas del pasado, que es posible crecer, aprender y mejorar como personas. Me enseñó que la vida es un camino, lleno de altibajos, de alegrías y de tristezas, pero que lo importante es seguir adelante con la frente en alto y con la esperanza en el corazón. Y hablando de superación personal, no puedo dejar de mencionar la transformación de Demet Özdemir. Verla interpretar a Sanem con tanta naturalidad, con tanta emoción, con tanta entrega, fue un ejemplo a seguir. Demet es una actriz talentosa que se involucra en sus personajes, que les da vida, que les da alma. Y su trabajo me inspiró a perseguir mis propios objetivos, a luchar por mis sueños, a no rendirme nunca. Y por supuesto Can Yaman también me enseñó mucho. Su dedicación, su disciplina, su compromiso con su trabajo son admirables. Su transformación física, su capacidad para interpretar diferentes papeles, su humildad, son un ejemplo a seguir. Can es un actor talentoso que se involucra en su trabajo, que se preocupa por sus fans, que siempre está dispuesto a dar lo mejor de sí mismo. Además de todo esto, Erkenci me permitió descubrir la cultura turca, un mundo nuevo y fascinante. Me enamoré de sus paisajes, de sus ciudades, de sus costumbres, de su comida, de su música. Me dio muchísimas ganas de viajar a Turquía, de conocer sus rincones, de sumergirme en su cultura. Y gracias a la serie he aprendido mucho sobre la historia, la geografía, la gastronomía, y las tradiciones de este país. Y es que Erkenci no solo es una serie de televisión. Es una ventana al mundo, una invitación a descubrir nuevas culturas, a aprender nuevas cosas, a abrir la mente y el corazón. Es una serie que te hace reflexionar, que te emociona, que te inspira, que te transforma. Ahora me gustaría hablar un poco más sobre el impacto de Can Yaman y Demet Özdemir en el mundo. Su trabajo ha traspasado fronteras, ha unido a personas de diferentes culturas y ha generado un movimiento de fans que es impresionante. Han demostrado que el arte puede ser un vehículo para la empatía, la comprensión y la conexión humana. Can Yaman, con su carisma y su talento, ha conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo.
Su humildad, su cercanía, su compromiso con sus fans, son admirables. Khan es un ejemplo a seguir, un hombre que ha demostrado que es posible alcanzar el éxito, sin perder la esencia, sin olvidar de dónde vienes. Demet Özdemir con su naturalidad y su espontaneidad. Ha conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Su autenticidad, su sensibilidad, su capacidad para conectar con el público, son inspiradoras. Demet es un ejemplo a seguir, una mujer que ha demostrado que es posible ser uno mismo, sin importar lo que digan los demás. La química entre Khan y Demet, la complicidad que transmiten tanto en la pantalla como fuera de ella, es algo mágico. Son dos artistas talentosos, que se complementan a la perfección, que se apoyan mutuamente, que se quieren y se respetan. Y eso se nota, se siente, se transmite. Y es que Erkencikus y sus protagonistas, Can Yaman y Demet Özdemir, han dejado una huella imborrable en mi vida. Han sido una fuente de inspiración, de alegría, de aprendizaje, de esperanza. Me han enseñado la importancia de soñar, de amar, de ser uno mismo y de perseguir nuestros objetivos con pasión y determinación. Han sido, en definitiva, un punto de inflexión en mi vida. Y por último, quiero hablar de la comunidad de fans de Erkencikus. Es una comunidad enorme, activa, apasionada, que comparte el amor por la serie y por sus protagonistas. Es una comunidad que se apoya, que se anima, que se celebra. Y formar parte de esta comunidad ha sido una experiencia maravillosa. Me ha permitido conocer a personas increíbles de diferentes países, de diferentes culturas, que comparten mi misma pasión. Y ahora, para resumir un poco más, quiero reiterar el impacto de la serie en mí. Erkencikus me enseñó a soñar, a creer en el amor, a valorar la familia y la amistad, a superar los obstáculos y a ser uno mismo. Me abrió las puertas a la cultura turca y me conectó con una comunidad de fans apasionada y solidaria. Me inspiró a admirar y a aprender de dos grandes profesionales como son Can Yaman y Demet Özdemir. Me gustaría destacar que no solo se trata de una simple afición por una serie. Fue algo más profundo, fue una conexión emocional, una identificación con los personajes, una sensación de que la historia me estaba hablando directamente. Y eso, chicos y chicas, es algo que solo las grandes historias, contadas por grandes profesionales, pueden lograr. Y ahora, quiero saber qué pensáis vosotros. ¿Os gustó Erkencikus? ¿Os inspiraron Khan y Demet? ¿Qué os pareció su trabajo? ¿Cómo os ha afectado la serie en vuestras vidas? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me encantaría leer vuestras opiniones y debatir sobre este tema que tanto nos apasiona. Y por supuesto, no os olvidéis de darle a me gusta si os ha gustado el vídeo, de compartirlo con vuestros amigos y familiares, y de suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Ayudadme a crecer esta comunidad. Muchas gracias por ver este vídeo, y nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme a todos. Y recordad, nunca dejéis de soñar.